¿Qué tal, banda fitness? ¿Cómo les va la vida? Pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que está haciendo mucho ruido. ¿Los carbohidratos causan violencia? ¿Los carbohidratos nos hacen más violentos? Les voy a platicar sobre una investigación que hice en varios medios como el Psychology Today, The New York Times y otros medios importantes para ver si efectivamente nos hacen más violentos. Fue noticia ayer, y ya saben, fue la burla de todo el mundo, que la alcaldesa de Acapulco dijo que la violencia se debía tal cual a la calor y a los carbohidratos y a la mala alimentación. Ay, ay, se burló de ella todo mundo la criticó. Y digo, les voy a decir cómo se llama esta señora, exactamente, aquí lo tengo. Se llama Avelina López, que es alcaldesa de Acapulco por el partido Morena. Y aquí es un caso importante sobre que lo problemático muchas veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, de la forma en que tú entregas una noticia o entregas una información, va a depender qué tanto la gente te crea. Entonces, si de entrada la señora dice la calor, les voy a decir que para mi guión quise escribir la calor, ni siquiera pude porque el corrector, bueno, el corrector automáticamente te lo cambia el calor. O sea, no hay lugar a dudas de que en España, en Argentina, en Colombia, en Venezuela se dice la calor. No, en ningún lado se dice la calor, es totalmente incorrecto. Y la parte de los carbohidratos es la que me llama mucho la atención porque hubo medios, digo, que me encanta y son los que veo. Por ejemplo, en Chumel se mega burlaron de ella. En otro programa de la mañana donde busqué la nota, un programa, no sé, de Univisión o Telemundo o algo así, que bajó al perrito, también se burlaron de ella porque decían que estaba totalmente equivocada. Y les voy a decir algo. En Acapulco, sí, seguramente. No, neta, te lo cambia. Pero les voy a decir, la señora no está tan equivocada. Y les voy a decir por qué. Estuve investigando precisamente en Psychology Today si existió una relación entre el consumo de carbohidratos con conductas violentas. ¿Ustedes qué creen? A ver, denme su opinión ustedes si creen que de verdad existe una relación entre los carbohidratos y las conductas violentas o no. Me gustaría mucho leerlos, me gustaría mucho saber qué nos dicen. Por favor, los que nos están viendo en YouTube, suscríbanse al canal, denle like y gracias por sus donativos, gracias por comprar sus insignias en Instagram. Eso sirve muchísimo, 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 muchísimo. Pero sobre todo, gracias por seguirme y gracias por estar al pendiente y darme sugerencias de contenido. Entonces vamos a ver. Fíjense, les voy a decir. Dice por ahí que no debes quemar la nota desde el principio, pero les voy a decir de entrada que la señora no está tan equivocada. Me parece que su problema fue el delivery. ¿Qué dice aquí Judith? Los azúcares son... Ándele pues, no me quemes mi tema, Judith. Va por ahí totalmente. Esta señora no es incorrecto lo que dijo, sino cómo lo dijo y el contexto en el que estaba. Entonces, cuando no tiene las herramientas necesarias para hacer una comunicación efectiva y asertiva, debes ser especialmente cuidadoso con lo que dices. Entonces, de repente agarran a esta señora pobre en un chacaleo y de repente todos los medios preguntándole, la señora se ve que no tiene muchos recursos alternativos para difundir al respecto, para debatir al respecto. Pues por supuesto que se genera esta ecuación. Aquí dice Judith de Derma Face and Body, donde me hago la cara. Los carbohidratos generan adicción, entonces vamos por ahí. Primero hay que hablar de los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Los carbohidratos, y se los voy a hablar en facilito, sin tecnicismo, son verduras y frutas son carbohidratos. Pasta, arroz, tortilla son carbohidratos. Pan dulce son carbohidratos. Pasteles son carbohidratos. La papa son carbohidratos. El alcohol son carbohidratos. Los jugos son carbohidratos. Prácticamente la mayoría, yo diría que más o menos el 50% de lo que comemos son carbohidratos, que son alimentos que generalmente, o bueno, son alimentos que de origen vienen de la tierra. Aquí el problema es cómo se van industrializando y cómo se van haciendo cada vez más refinados. Los carbohidratos refinados son precisamente un tipo de droga, funcionan como droga porque lo que hacen es liberar serotonina y liberar dopamina como neurotransmisores en el cerebro. Estos te causan estados de euforia, estados de alegría, que son perfectamente correctos en ciertas situaciones, pero en otras se vuelven un problema adictivo muy, muy fuerte. Por ejemplo, mucha gente se sabe que está obesa o que está gorda, no tanto por el consumo de grasas, sino por el consumo excesivo de carbohidratos y principalmente los refinados. Es muy raro que podría darse el caso que una persona fuera obesa por consumo excesivo de fruta. Es muy extraño que una persona seria obesa, es más, yo les diría prácticamente que es imposible, me gustaría saber si existe un caso, una persona obesa o con sobrepeso por exceso de vegetales.
Pero sí es muy común personas obesas o con sobrepeso por exceso de o por consumo moderado alto de refrescos, jugos, azúcares y harinas refinadas. Entonces aquí lo que pasa con los carbohidratos y una de las razones por las que encontré yo, les voy a decir exactamente en cuál, para que vean, ahorita le hice así igualito, le hace Judy en sus videos, ya me la caché. Creo que yo se lo copio porque la edito. Yo le llevo las redes sociales, entonces yo edito sus videos, entonces la veo todo el tiempo. Entonces acabo de editar un video donde hace ese gesto, pero bueno. Judith, te quiero. Saludos a Ruth, Nínive, Sofía, Dorada. Voy a hablar de Pasión de Gavilanes, no sé qué te pareció a ti. Pero ahora sí que no di fuego en la sangre de Pasión de Gavilanes, pero a ver, no me quiero salir del tema porque este video es el que se queda. Este ya no se edita. Este se queda aquí en el canal de YouTube, Fins Lifestyle, KFitMX. Para que lo chequen, están todos los 3 programas que llevamos grabados. Entonces, les voy a leer exactamente lo que dice aquí. ¿Cuál estudio se refiere? Michael Ellsberg, autor de How I Overcome Bipolar, cómo sobreviví a la bipolaridad, dijo que pacientes bipolares se benefician al dejar de consumir alcohol, azúcar y café. Alcohol y azúcar son efectivamente carbohidratos y son, digamos, sustancias que generan estados alterados. En este caso, estados de euforia, precisamente, que hacen que suban los niveles de glucosa en la sangre, los niveles de insulina para bajar ese azúcar y luego de eso viene un bajón. Un bajón muy fuerte que es cuando tu cuerpo te pide que le des más azúcar. Ahora, esto es muy común y es muy relacionado, lo comentaba Judith ahorita, que es como una droga con el síndrome de abstinencia que da cuando dejas el alcohol, dejas la cocaína, dejas el cigarro, el tabaco, que es cuando tú dejas de recibir esa sustancia que te genera placer en el cerebro, tu cuerpo automáticamente genera estados de ansiedad, irritabilidad, agresividad. Es por esta razón que se podría decir que la mala alimentación o los carbohidratos generan violencia o conductas violentas. Es la única asociación que se ha hecho y esto se hizo precisamente en un estudio que condujo el doctor Ramsay en la Universidad de Oxford, en que se encontró que el consumo de estos carbohidratos puede, especialmente los carbohidratos refinados, que tienen grasas trans, como papas fritas, alimentos dulces y fritos o que van pasados, una dona. Una dona es el ejemplo ideal. El consumo de estos alimentos ocasiona que en el cerebro se dejen de producir y se puedan, digamos que, aprovechar de una manera mucho menos efectiva sustancias como omega 3, que entre otras cosas se encargan de mantener estados mentales saludables y tranquilos. Entonces, esa podría ser, digamos que la única correlación que de alguna forma científicamente justificara que los carbohidratos causan violencia. Sin embargo, les voy a decir que podría ser al contrario, porque se sabe que cuando tú comes carbohidratos, tu cuerpo se siente contento, tu cuerpo se siente feliz. El problema es cuando dejas de comerlos y digamos que entras en abstinencia, que es cuando pueden surgir, de acuerdo con estos estudios que se los voy a dejar en kfit.com, las conductas precisamente agresivas o tendencias violentas. Quiero que me cuenten qué opinan al respecto, qué opinan de este tema. Me gustaría saber qué piensan al respecto. Por ejemplo, en este otro estudio, déjenme leerles un poco más, se ve que efectivamente se podría generar violencia a partir de carbohidratos solamente si abusas de ellos y dejas de consumirlos, porque es como dejar de recibir esa droga, esa sustancia adictiva, o cuando comes un exceso de alimentos procesados o industrializados, que es lo que ocurre cuando el cerebro deja de producir esas sustancias químicas asociadas precisamente a omega 3 que te generan estados de tranquilidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esta alcaldesa de Acapulco tenía cierta idea, pero no supo entregar la información. El delivery es bien importante. Es por eso que yo siempre les digo, les comento, le digo a la gente que está cerca de mí, es bien importante saber hablar. Es bien importante saber comunicarte y cada vez vamos perdiendo más esa habilidad que es muy importante desarrollar. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué puedes pensar? ¿Cómo estás, Yaren? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué puedes pensar de alguien que de entrada te dice la calor? Y digo, alguien que tiene un cargo público de ese nivel, o sea, está siendo alcaldesa de un municipio, no sé qué sea, de Acapulco, que es uno de los paraísos turísticos, en teoría. Desde que empiezas a decir la calor, tu credibilidad se va mermando. Entonces, cuando llegas al punto en que dices que la violencia es debido a la mala alimentación por los carbohidratos,
¿qué te puedes esperar? Pero aquí mi punto es precisamente que no está tan equivocada, sin embargo, la forma en que entregó esa información es la causante de que hiciera o que apareciera ante toda la gente como una mensa. Ni modo, ¿qué les digo? Pero bueno, déjenme leerlos un poco más. ¿Qué me dicen por aquí? Sí, los carbohidratos efectivamente pueden funcionar como una droga. Entonces es por esa razón que cuando llegue el síndrome de abstinencia, podrías estar en la situación de generar irritabilidad, estados de agresión, etcétera. Entonces va por ahí. Y pues muy bien. Entonces, esto fue nuestra parte de carbohidratos. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. Y de verdad, yo diría, tomen como moraleja, hay que saber hablar, hay que saber decir las cosas. Híjole, y de verdad, si no sabes algo, mejor no digas. Hay muy poca gente que se sale con la suya cuando dice algo por no decir nada. Y creo que acabo de caer en eso. De verdad, hay muy poca gente que sale con la suya. La mayoría de la gente, cuando no sabemos de un tema, mira, es mejor hablar. Por ejemplo, a mí cuando me hablan de fútbol o fútbol americano y esas cosas, ¿qué digo? Mejor no digo nada porque de plano no lo sé. Dice mi banda fitness, los carbohidratos no te hacen más violento. Esa es una mala concepción de un contexto que tiene que ver con el síndrome de abstinencia. Como todos sabemos, los carbohidratos funcionan de tal forma que le causan al cuerpo una sensación de bienestar, una sensación de euforia, una sensación de alegría. Al contrario, los carbohidratos te hacen estar más contento. ¿Cuál es el problema? Y de acuerdo con estudios, lo que puede hacer daño es cuando precisamente tú dejas de consumir esos carbohidratos después de haber caído en un abuso de ellos, entras en estados de angustia, irritabilidad, agresividad probablemente, pero eso no quiere decir que te vaya a hacer más violento. Podría pasar, sí, pero no sería muy factible o prácticamente nada factible que esa sea la razón por la que aumenta la violencia en una comunidad.